Cristo, la puerta y el camino hacia el Padre. Vamos a abrir la palabra en Mateo 7:13. Aleluya. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pueden sentarse, amados hermanos. El Evangelio del Señor es sencillo. El Evangelio del Señor lo entiende todo aquel que quiere poner un corazón obediente, darle un corazón de obediencia a Él. Mucha gente lo complica. ¿Por qué? Lo complican buscando entrar, hacer ese camino angosto, hacerlo ancho, o hacer la puerta estrecha, agigantarla un poquito más, pero se dan por toda la cara y no pueden, no hay forma, ¿verdad? Porque la puerta es Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Bendito el nombre del Señor. Y también Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que quiere llegar al Padre y encuentra el camino, hermanos, amigos, sí se puede. En el nombre de Jesús se puede, porque Él no nos invitó a entrar esa puerta y caminar el camino solo, sino que nos dio la presencia bendita de su Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Pero es en obediencia. Cuando el Señor dijo: yo soy la puerta, y venimos a Él y entramos a esa puerta, luego empezamos a caminar el camino de la vida, el cual es Él, pero un camino también sobre el cual Él nos dijo: tenéis que caminarlo tomando tu cruz, primero negándote a ti mismo, tomando tu cruz y siguiéndome. Y seguramente, hermano, hermana, amigos que están aquí, seguramente si usted está en esa disposición de negarse a usted mismo, usted llegará a la patria celestial. Porque, como les repito, no vamos solos por este camino. Se nos dio al Consolador, se nos dio al Espíritu Santo, se nos dio al guía, para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y tenemos la palabra del Señor. El Señor dijo: mi palabra es espíritu y es vida. Bendito el Señor. Por eso es que nos preocupamos por aquellas etnias, por aquellas aldeas, aquellos caseríos que no tienen una Biblia, porque no tienen al Espíritu Santo, pero no tienen la guianza, no pueden abrir la palabra, no pueden, como nosotros: hoy, Señor, tengo este problema, tengo esta duda, aconséjame, guíame, ¿verdad? Quizá tengan pastores, aquellos donde llegó el Evangelio, pero cuando no tienen la Biblia traducida, qué complicado debe ser, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, Él se las arregla para guiarles a toda verdad y a toda justicia. Pero eso no nos dice que nosotros dejemos de orar, sino que tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar para que esas traducciones, ¿verdad? El Señor levante traductores y esas traducciones a la palabra del Señor se hagan con eficacia en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios, estamos celebrando nuestro culto misionero hoy y no podemos olvidarnos, hermanos. Yo traía la lectura del Salmo 24 para el principio, pero vamos a leer un poquito del Salmo 24 para que así el Señor pueda encarrilarnos por el mensaje que el Señor nos da en esta preciosa tarde. Y voy a ser breve, no se preocupen que tengo una Biblia de estudio y dice la palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Del Señor es toda la tierra, del Señor es la plenitud.
El Señor se preocupa por la tierra, pero se preocupa más por las almas. Se preocupa por la tierra para dar alimento a esas vidas, para que las vidas vivan en paz y reposadamente. Pero se preocupa por la salvación de las almas. Se preocupó tanto que se negó a sí mismo y dijo: yo voy, Padre. Se ofreció para darse en rescate por nosotros, por ti y por mí. ¿Verdad? El Señor dice que no escatimó a cosa a que aferrarse. Y el Señor allá en las alturas tenía mucho a que aferrarse. Tenía sus ángeles, sus arcángeles, su reino, su gobierno, su señorío, su Padre. Tenía todo el Señor en los cielos y tenía el dominio de cielos, de tierra, de mares. Pero se negó para hacerse hombre. Y tomando forma de hombre se hizo siervo. Se hizo siervo para venir a tomar la cruz. Y luego el Señor a nosotros que entramos por esta puerta angosta nos ofrece una cruz. Por eso es que el evangelio lo encuentran muchos tan delicado. Lo encuentran tan complicado, tan difícil de llevar por la negación a nuestro propio yo, a nuestro ego. Pero el Señor nos dio el ejemplo mayor, bendito el nombre del Señor. Y aquí el salmista pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Jesucristo fue limpio de manos y puro de corazón. Hecho hombre, dice que no conoció pecado, pero venció toda tentación, venció todo obstáculo por ti y por mí. Y el Señor subió al lugar santo. Aquí nos dice el salmista, cuando se le dio orden a la corte celestial, hermanos, y esta misma orden es la que se da a nosotros en el versículo 7 al versículo 10. Nos dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y hay una pregunta aquí: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Cuando el salmista, el rey David, escribió este salmo, aún no había sido revelado el nombre de Jesucristo, aún no había sido revelado el Salvador. Por eso le conocemos aquí como el nombre de Jehová, pero sabemos que Jesucristo es el Rey de Gloria, y sabemos que la corte celestial, después de que Él venció y resucitó, la corte celestial alzó las cabezas del reino de los cielos. Fueron abiertas las puertas eternas para que entrara Jesucristo el vencedor. Y alabanzas fueron dadas en el cielo. Y gloria y honra, porque entró el Rey de Gloria. Dice que no con sacrificios que se hacen aquí en la tierra, sino con su propia sangre. Entró hasta el lugar santísimo vencedor. Bendito el nombre del Señor. Y se regocijó toda su creación. Se regocijaron los cielos, la luna, el mar. Se regocijó el sol. Se regocijó todo lo que respira. Como dice la palabra del Señor, todo lo que respira alabe a Jehová. Y nos regocijamos nosotros por esa victoria grandísima que Jesucristo tuvo al entrar al lugar santísimo, a sentarse a la diestra del trono del Padre. ¿Por qué? Porque entró todo vencedor, venciendo a Satanás, venciendo el pecado, venciendo la muerte, venciendo principados, potestades, exhibiéndolos públicamente, dice la palabra del Señor. Y entró todo vencedor para que tú y yo también venzamos. Por eso dice la palabra del Señor, bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso al vencedor, hermanos. Jesucristo, Él es el Rey de la Gloria, aleluya.
todo vencedor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. La palabra del Señor dice que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque Cristo vive en nosotros. A través de la divina persona del Espíritu Santo, Él vive. Y si Él venció, nosotros venceremos. Por lo tanto, dice más que vencedores en Jesucristo. Al decir tomar tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Seguramente, hermanos, vienen tantas aflicciones, tantas pruebas a nuestras vidas, pero no más de las que le vinieron al Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que llegar hasta la cruz y morir por nosotros mismos. No, ya hubo quien muriese, quien diese su vida en rescate por nosotros. El Señor venció al infierno mismo, venció a la muerte. Dice la palabra del Señor que descendiendo a las partes más profundas de la tierra, fue y le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Porque Él pagó el precio, hermanos. Nosotros ya no morimos. Nosotros ahora vivimos en Cristo y vivimos eternamente y para siempre. Por eso la palabra del Señor también nos ordena a nosotros que levantemos nuestra cabeza. Dice, erguíos porque vuestra redención está cerca, está pronto. Hoy más que nunca, amados, hoy más que nunca, amigos, esta puerta está próxima a ser cerrada. Él es la puerta estrecha y la puerta está abierta en esta época. En esta era de la iglesia, la puerta está abierta, como permaneció el llamado de Noé por 120 años. Así la iglesia ha continuado predicando la palabra del Señor en esta era. Y el Señor prometió que ni las fuerzas del infierno prevalecerían contra la iglesia. Trata la vida, trata la muerte, tratan principados, tratan potestades, gobernadores de las tinieblas. Trata al mundo y trata todo, hermanos. Trata la vida y trata la muerte, de separarnos del amor del Señor. Pero no, Él ya venció y Él dijo que nada prevalecerá contra la iglesia. Y aquí estamos el día de hoy, hermanos. Aquí estamos porque muchos pagaron el precio, aún en medio de persecución, de aflicciones, de tormentos. Pagaron el precio para no negar el nombre de Jesucristo y ofrecieron sus vidas para que esta palabra permaneciese, fuese escrita y permaneciese el día de hoy con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Por eso dimos gracias al Señor por el privilegio de abrir su palabra y predicar su palabra y proclamar su palabra. Como estaban diciendo, ¿verdad? Los hermanos en los testimonios, el Señor está llamando obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros siempre son pocos. El Señor dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y por eso es nuestra oración frecuente, hermanos, no solamente diciéndole al Señor que salve las almas, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitamos. No solamente que salve las almas, sino también, Señor, levanta obreros de valor. Y vemos que la iglesia del Señor es numerosa en toda la tierra, pero los obreros que están decididos a negarse a sí mismos, tomando la cruz, son pocos, hermanos. Son pocos. ¿Por qué? Porque es difícil matar este ego. Es difícil matar esta carne. Es difícil negarse a las vanidades de la vida, como hablábamos ayer en el estudio de mi hermana Petra. ¿Verdad? El escritor, el predicador de Eclesiastés dice que todo es vanidad debajo del sol, aún la misma vida. Pero el predicar la palabra del Señor, el permanecer en Cristo, el ser hijos de Dios, el estar lleno del Espíritu Santo, eso es lo único que no es vano en nuestras vidas.
la predicación de la palabra, la salvación de las almas. Por eso el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, no es de esta tierra. Jesucristo, Él es el Rey de gloria y su meta era llegar triunfante y presentarse triunfante ante nuestro Padre Celestial. Hermano, amigo, visita que está aquí en esta noche, el Señor Jesús es esa puerta estrecha, es ese camino seguro que conduce a la vida eterna. Y si usted está en el camino y si aún todavía no ha entrado, entre. Hoy es la oportunidad antes de que se cierre la puerta. El Señor dijo que como los días de Noé iban a ser los días del regreso del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Y vemos los días de Noé, vemos los corazones endurecidos, vemos que la palabra no penetra los corazones, la incredulidad, hermanos, en la misma iglesia de Cristo. Debemos de rechazar todo aquello, hermanos, que viene a poner obstáculo en el camino del Señor, a poner obstáculo en nuestra vida. Debemos de examinarnos a nosotros mismos cada día en este diario caminar. ¿Por qué? Porque cuando el camino es tan estrecho, el enemigo siempre está abriendo vías o salidas, ¿verdad? Exit, como decimos en español. Siempre está abriendo una salida. Y a veces las personas toman la salida y no se dan de cuenta que ya no están en el camino. Porque llevan un evangelio light, como dice hermano Chuy, ¿verdad? Ya sin negación, sin cruz. Dejó de ser evangelio, hermanos. Dejó de ser camino estrecho. Quizá usted entró por la puerta, pero tomó un camino ancho. El Señor lo dice bien claro. Por eso es la negación a nuestra carne, la negación a nuestro yo. Y se nota cuando nosotros no estamos dando el fruto que el Señor quiere que demos. Lo podemos notar muy detalladamente, hermanos. Bendito el nombre del Señor. No es fácil, pero se puede. Con Cristo se puede. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ir a Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. La iglesia de Filipenses se ve aquí por las palabras del apóstol Pablo, que era una iglesia obediente, no como en mi presencia. Ve que ellos no seguían al apóstol Pablo, sino a Jesucristo, porque él podía estar ausente y preso aún. Y la iglesia seguía obediente. Y decía, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y les da una orden del Espíritu Santo. Ocúpense en vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el verso 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué linda la carta que le manda el apóstol, ¿verdad? Porque dice que ellos eran obedientes. Pero luego les dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y con temblor. Lo que más falta a la iglesia el día de hoy es el temor de Dios. Porque aquí en la iglesia todos somos santos, todos alabamos, todos glorificamos, todos nos regocijamos. Pero al terminar el culto, hermanos, continuamos en ese estilo de vida. Continuamos nosotros obedeciendo, regocijándonos en cumplir la palabra del Señor.
Estamos efectuando ese llamado que produjo el Espíritu Santo en nosotros, ese querer y hacer por su buena voluntad. Porque el Señor no solamente aquí nos ordena ocuparnos nosotros de nuestra salvación con temor y temblor, sino ocuparnos de la salvación de otros como el día de hoy. Ocuparnos de que el evangelio llegue allá a las naciones no alcanzadas. Aquellos que no han oído, no han sabido que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nos asombramos de ver la negación de esos misioneros que tomaron la cruz. Y en medio de persecución, en medio de cárceles, de azotes, en medio de hambrunas, de enfermedades, aún están allí predicando la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Como nos testificaba el hermano El Mesid, ¿verdad? El Masid. Decía él de que cuando hay persecución, el enemigo está como usando esa persecución para poner miedo y terror y ellos vayan y no prediquen. Pero el misionero que conoce la voz del Señor dice, cuando hay persecución es la oportunidad de predicar el evangelio del reino. Es la oportunidad porque las almas están listas y eso es lo que estamos orando ahora. Ahora que hay tan terrible persecución allá en Siria, en el Medio Oriente, a través de esta guerra terrible que están haciendo los islámicos, es la oportunidad de que nosotros le digamos, usa a esos misioneros y usa mis rodillas para clamar, usa mis rodillas ahora para pelear esa buena batalla, porque el Señor está produciendo eso en usted, el querer como el poder, sabiendo que Él es todopoderoso para salvar multitudes. Lo estamos haciendo, hermanos. Estamos obedeciendo a ello, cuidando nuestra salvación y cuidando que esta palabra corra por las naciones. ¿Lo estamos haciendo nosotros? ¿O estamos obrando de una manera diferente? Cuando el Señor dice a los filipenses que cuidemos nuestra salvación, también está aquí diciendo que de la humillación de Cristo, vea usted cómo principia aquí el verso 12, dice por tanto. Cuando dice por tanto, ¿por qué? ¿Por qué dice por tanto? Porque aquí en el capítulo 2 del versículo 1 empieza el Señor a hablar de la humillación de Jesucristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros, los humanos? La humillación. La humillación. Cuesta tanto, hermanos, tomar esa humillación para negarnos a nosotros mismos, el ser humildes. Eso debemos de estar orándole al Señor, examinándonos. Señor, es necesario que yo pueda ser un portador de tu palabra. Señor, y si yo no voy a ser portador de tu palabra, es necesario, es emergente que yo sea un intercesor para cubrir esos misioneros. Señor, si tú lo pudiste hacer, si tú venciste para que yo venciera, yo puedo, Señor. Tu palabra dice que tú produces en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hermanos, lamentablemente tenemos en la palabra del Señor ejemplos, los cuales nos fueron dejados para que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, nos examinemos y no vayamos a caer en semejantes ejemplos de rebeldía o de desobediencia. Quiero que vayamos a Números en el capítulo 16. El ejemplo de la rebelión de Coré. Es difícil predicar en estos versos, sí es duro, pero cuando uno está seguro que el Señor le dijo a uno, ve y predica acá,
es fácil porque no es nuestra palabra, es la palabra del Señor. ¿Ve? Y aquí está el ejemplo de Coré, un levita que fue llamado a estar cerca de Dios, a trabajar en los oficios del Señor. Y este levita dice que él empezó con 2 amigos más, empezó a ver el ministerio de Moisés, a ver que el ministerio de Moisés movía toda la multitud del pueblo de Israel. Moisés fue el caudillo, aquel hombre que el Señor llamó y lo llamó y se fue a huir. Moisés era cobarde porque él empezó matando y se fue a huir, pero Dios le perdonó y lo llamó y le dijo: tú sacarás a este pueblo con mano fuerte, con brazo extendido, yo iré. Y Moisés se aseguró tanto de que Jehová fuese con él, que él le decía: si tu gloria no va conmigo, yo no iré. Porque todo humano tiene cobardía, tiene miedo de hacer obra para el Señor. Porque hay un acusador, está Satanás siempre tratando. Por eso la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Siempre, hermano, donde quiera, donde usted va a dar un tratado, donde usted le va a hablar a una vida, siempre usted mira que el enemigo se interpone para que usted escuche, para que usted no dé la palabra. Ve, cuando vamos a los hogares, los niños gritan, corren y Señor, aquíétalos, aquíétalos. Se suben las otras voces para que su voz no se escuche, para que la palabra del Señor no se escuche, ¿verdad? ¿Cuántas experiencias tenemos? O vamos a dar un tratado y el enemigo empieza a ponernos, él no va a querer, él ya escuchó, él ya oyó mucho, ya recibió muchos tratados. Siempre hay oposición. Pero aquí Moisés tuvo una oposición de parte de los de él, de parte de los mismos levitas que añoraban, ¿verdad? Empezó con Coré, añorando poder, ¿verdad? Deseando poder en envidia. Y dice aquí la palabra del Señor que conquistó a Datán y a Abiram. Y después fueron trabajando. ¿Qué tiempo se llevó para trabajar? ¿Qué tiempo se llevó esta pequeña zorra para trabajar a 250? Personas que eran de alto rango, no eran personas que habían conocido a Dios, consejeros del pueblo, hombres eminentes de palabra. Se convencieron por una pequeña zorra y después 3 zorras que fueron divulgando ahí en contra de la autoridad de Moisés, deseando ese poderío que Moisés tenía. Moisés no lo pidió, hermanos. Y así como muchos de nosotros no pedimos ser llamados al ministerio, venimos delante de Dios adorando, glorificando, reconociendo que Él es Dios, que Él es el Rey de la gloria, que Él venció anhelando salvación, pero de repente el Señor nos dice: mira, mi evangelio no es para egoístas. Ve y predica. Ese es el llamado, esa es la gran comisión para cada uno de ustedes como para mí. El Señor nos dice: ve y haced discípulos a las naciones, predicándoles. Bendito el nombre del Señor. Dice aquí que Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, lo dice la palabra del Señor. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo el séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, a quien él escogiere, y lo acercará así.
Bendito el nombre del Señor. Vea que Moisés no se puso a discutir por su ministerio. Él no se puso a decir, quien me llamó a mí fue Jehová de los ejércitos. Él dijo, vaya, tómense sus incensarios y muestre Dios a quien él llamó para sacar a este pueblo. Moisés sabía su llamado y sabía las lágrimas que este pueblo le había causado. Moisés era un intercesor y dice que manso y humilde de corazón. Me vino esto, ¿verdad? Porque Moisés se parecía a Jesucristo. Moisés se negó a sí mismo, sabiendo que iba a sacar millones de gente, un pueblo rebelde. Lo iba a sacar de Egipto, de esclavitud. Y estos hombres, hermanos, tuvieron el cinismo de decirle a Moisés que él los había sacado de una tierra que fluía leche y miel, de Egipto, donde eran esclavos. Lea bien este capítulo usted en la casa. Eran esclavos, se les había doblado el trabajo cuando el Señor empezó a llamar a Moisés y a mandar esas plagas. Faraón dijo, ocioso está el pueblo de Israel, vayan y dóblenle la carga. Les golpeaban haciendo adobes, haciendo edificios para Faraón. Y ahora dicen ellos, de tierra que fluye leche y miel, nos sacaste para hacernos morir en este desierto. ¿Y dónde están las viñas que prometiste? ¿Dónde está la leche que fluye leche, la tierra que fluye leche y miel a la cual nos llevas? Y así se levantan, hermanos, estos hombres en contra de la autoridad de Dios. Dijo Moisés en el versículo 8, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmures? Veamos que este hombre se llenó de envidia y la envidia lo llevó a la murmuración. ¿Y a la murmuración contra quién? Porque el mismo Moisés dice, ¿qué es Aarón? ¿O qué soy yo? Simplemente humanos, pero fuimos llamados por Dios para sacar a este pueblo. Líbrenos el Señor, amados hermanos, de cuando tenemos que llevar esa cruz, cansarnos de aquel llamado que el Señor nos hizo. Líbrenos el Señor, porque ellos se cansaron, porque ellos tenían que montar todo el tabernáculo. Ellos llevaban, dice, quizá unos postes de aquí al otro lado de la calle, guardarlos como el Señor les decía, movilizarlos, armar las tiendas, pero procuraban después de eso, dijeron, nos cansamos, queremos el sacerdocio. Queremos hacer como Moisés hace, queremos tener autoridad sobre el pueblo. Líbrenos Dios de desear, de envidiar los dones que el Señor da a nuestros hermanos. Líbrenos el Señor de semejante cosa, hermanos, porque nuestra vida simplemente es como la flor del campo que hoy está y mañana desaparece. Y que como sucedió a estos hombres que se levantaron, hermanos, se levantaron contra Moisés y contra Aarón, se levantaron contra Jehová. Ellos no se levantaron simplemente contra el ministerio de hombres humanos, se levantaron contra la palabra y contra los designios del Señor, porque leímos ahí en Filipenses, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Y eso que somos desobedientes al llamado, porque cuando el Señor lo produce estamos batallando para no obedecer, como batalló Moisés. ¿Verdad? Que pensó que su lucha era contra carne y sangre y fue y mató a uno de los egipcios desde el principio. Y le tocó ir a pagar el precio, ¿verdad? Allá en el monte Oreb. Así nos sucede a todos nosotros los humanos. Nos negamos al supremo llamamiento a predicar este evangelio.
Pero el Señor batalla al Espíritu Santo hasta convencernos que sí, que el Señor nos levanta para predicar esta palabra. Reconociendo que entramos por una puerta estrecha, por un camino estrecho. Reconociendo que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. A no tomar salida de egocentrismo, hermanos. El Señor ha dejado como estos ejemplos muchos. Debajo de ellos estaba el infierno. Dice la palabra del Señor que cuando ellos se presentaron delante de la presencia del Señor, el furor de Dios cayó. Y Jesucristo es el mismo, hermano. La palabra del Señor dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el Rey de gloria, pero hay de aquel que lo aira. Porque el siervo obediente, hermano, cuando tenemos un corazón obediente, la palabra tiene que causar en nosotros humillación. Me humillo ante ti, Señor. ¿Quién soy yo para que tú en mí pienses? ¿Quién soy yo para que tú hagas planes en mi vida? Pero aquí estoy. Soy siervo, soy sierva tuya. Haz conmigo como quieras, Señor. Ese es un corazón obediente. Y así empezaron los levitas en obediencia. Y eso hacían ellos. Montaban el tabernáculo y cuando la nube decía caminar, guardaban y cargaban en sus hombros y así. Pero se acostumbra tanto a la rutina, a las personas que de repente, ya me cansé. Y se olvidaron de aquel quien fue el que llamó. Te llamó a ti y llamó a tu hermano. En diferentes trabajos, pero llamado de Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso el apóstol le dice a los filipenses, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y guarden también el ministerio. Y le decía a Timoteo, y ten cuidado de ti mismo y de la palabra que predicas. Nuestro enemigo está en nosotros mismos a veces, hermanos. Más fuerte que como es el diablo afuera. Más fuertes son nuestro egoísmo. Nuestro ego a veces es tan fuerte. El deseo de poder, la envidia, la murmuración. Dios de los cielos, cierre el Señor nuestros labios y sane nuestro corazón. Como cantábamos en el servicio, hemos pecado, hemos dejado tu camino y tu verdad. Nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy. Nuestra tierra. Somos tierra, somos polvo. A estos hombres se les olvidó, hermanos. Eran consejeros de la palabra del Señor. Y se les olvidó. Se llenaron de envidia y Satanás los poseyó. Y cuando Satanás los poseyó, gritaron y crujían sus dientes contra Moisés y contra Aarón, los siervos de Jehová. Y se olvidaron que abajo en la tierra, debajo de sus pies, estaba el infierno mismo. Las cosas no han cambiado, hermanos. Las cosas no han cambiado. El infierno está abajo de nosotros. Y el infierno solo tiene una puerta. Y cuando esa puerta se abre, se cierra y nadie más la abre. Nadie más. Una vez se cae al infierno, espera el terror, esperan esos gritos, ese crujir de dientes, ese gusano que nunca muere y ese fuego que nunca se apaga. Sirvámosle al Señor con temor, con temblor, con reverencia, que se puede hacer la obra del Señor, porque como dijimos al principio, somos más que vencedores. Tenemos un diablo derrotado, pero una carne por matar. Tenemos una negación a nosotros mismos, un llamado a tomar la cruz de Cristo, y esto es hasta llegar, o hasta que veamos el rostro del Señor cara a cara. Cara a cara le veré, decía el ignoro. Y eso es lo que esperamos, hermanos. Tomar la cruz de Cristo no es fácil, es dolor. Pero en el nombre de Jesús llegamos. Llegamos si nos examinamos, si nos negamos, si apreciamos el llamado que el Señor nos dio. No hay llamado pequeño ni grande, es llamado.
Jesucristo es el mismo. Es llamado de Dios y Él sabe tus capacidades. Él conoce cuánto te dio. A uno le dio un talento, a otro Dios, a otro 10. Pero tenemos talento de Dios, tenemos llamado de Dios. Ahora, ¿cómo estamos cuidando nuestra salvación? ¿Con temor y con temblor o livianamente? Sabiendo, diciendo, Dios sabe, Dios sabe. No, hermano, Dios no sabe. Tú sabes porque tú tienes la palabra escrita. Y esta palabra nos juzgará en el día postrero. Es con esta palabra que nos vamos a encontrar. Con la constitución divina. No hay excusa, amado hermano. Si no hacemos la obra del Señor, tampoco les estropiemos. Estos hombres se descarriaron. Estos hombres ya no estaban por llevar la cruz de Cristo, ya no estaban por el trabajo del tabernáculo. ¿Y qué les esperó? El furor de la ira de Dios que los consumió a ellos, a sus pequeñitos, sus enseres. Dice que la tierra se abrió y tragó a toda esa gente, y aquellos que estaban ofreciendo fuego extraño delante del Señor fueron fulminados. Y el Señor le dijo a su pueblo, apártense de ellos. Apartémonos de las zorras pequeñas, hermanos, y pidamos misericordia. Pidamos misericordia y nunca, pidámosle al Espíritu Santo, nunca ser tropiezo para los ministerios. Nunca ser tropiezo para los ministros. Antes metamos el hombro a los ministerios porque los llamados son de Dios y la obra es del Señor. ¿Y nosotros qué somos? Como dijo Moisés, ¿qué es Aarón o qué soy yo? Siervo de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Quiénes somos? Simplemente siervos. Bendito el nombre del Señor. Pero vivimos en una época de apostasía tan terrible que le están dando realce al egoísmo. Están nombrando ministros, pastores, hasta patriarcas, hermanos. Entonces eso, algo se nos pega. Si estamos ahí de internet o de visitas a lugares extraños, algo se nos pega. Y ya venimos nosotros con esa zorrita ahí queriendo destruir la obra del Señor. Líbrenos el Señor de poner la vista en lo terrenal. Pongamos nuestra vista en aquel que es el Rey de gloria. A Él démosle gloria y honra. A Él sirvámosle con temor reverente, hermanos. Y amigos, la puerta no se ha cerrado. La puerta sigue abierta. El camino es estrecho, sí, pero es seguro a la gloria eterna. Y del Señor recibirá recompensa, una mansión que Él fue a preparar para los que le aman. Vamos a estar en pie y vamos a orar por la visita que tenemos hoy y vamos a hacer un llamado a entrar por esa puerta estrecha. Precioso Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te adoramos, te bendecimos, Rey de gloria, porque eres el vencedor. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio eterno, Señor, para librarnos a nosotros pecadores, Señor, de ese infierno de condenación, dándonos esta salvación tan grande, Señor, la cual cuidamos con temor reverente, con temblor en nuestros corazones, oh Cristo bendito. Señor, tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu palabra bendita, Señor, ha ministrado mi alma para temerte más, oh Dios, y para decirte, Señor, así de pequeñita como soy, Señor, tú puedes usar mi vida en lo que tú quieras, Señor. Ayúdame con la cruz, oh Dios amado. Ayúdame, Señor, a negarme a mí misma cada día, Padre lindo, y a caminar por esta senda estrecha, Señor, que conduce a la vida eterna, Padre. Dios mío, líbranos. Libra a este pueblo de caminar por senda ancha, Señor. Mira a los amigos, Señor, en esta tarde. Clamamos por su salvación, oh Dios. Clamamos
clamamos, Señor Jesucristo, por liberación gloriosa para ellos. Oh Dios mío, sabemos que tú moriste por ellos, como moriste por el mundo entero, Señor. Dios mío, salva en esta tarde, Padre. Tú les has traído, Señor, para decir, Señor, que tú les amaste hasta la muerte y muerte de cruz, para que no vayan esa condenación eterna. Dios mío, donde el gusano de ellos nunca muere, ni el fuego nunca se apaga. Liberta, Dios, liberta del infierno y de la muerte eterna en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Dios mío, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos amonestas de día y de noche, Padre. Gracias por corazones dispuestos a hacer tu obra. Gracias, Señor, por los grupos de damas, Señor, de caballeros, Padre, por ellos que están dispuestos a predicar tu palabra en el trabajo, a salir a los asilos, a los hospitales, a los hogares, Señor. En todo tiempo bendice, Señor. Prospera tu obra, Padre. Llévanos donde están las almas en agonía, Señor, y que tu iglesia, Señor, pueda resplandecer, como dice tu palabra, como luminares en esta tierra, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Aleluya, gracias.